Bueno, gran día para todos, gran día para todas, qué rico saludarnos. Hoy, este día martes, tempranito en la mañana, recordemos todos los martes y viernes, nos estamos encontrando en estos espacios, por aquí por Facebook y por YouTube. Recordemos que estos Mañanas con Propósito quedan guardados en YouTube porque Facebook los borra después de un mes. Entonces, si ustedes quieren ver estos espacios de Mañanas con Propósito que llevamos desde ya hace un buen tiempo, unos buenos meses en este formato de Facebook, pueden encontrar en la plataforma de YouTube. Simplemente van allá, ponen Tribu Solar y buscan el loguito, ese loguito azulito, ese loguito que ustedes ven ahí también. Y ahí van a encontrar todas las grabaciones de los Mañanas con Propósito que hemos hecho hasta ahorita por este medio de Facebook. En alguna época el Mañanas con Propósito se entregó a través de otra plataforma diferente y estuvimos guardando estos podcasts en Spotify. Entonces ustedes también pueden encontrar en Spotify. De hecho, ya tenemos la mayoría de los podcasts, más de 400 horas, más de 400 podcasts que tenemos almacenados ahí, hablando de muchísimos temas, de todo lo que se les pueda ocurrir. Hablamos en estos espacios. Esta es la idea realmente de los Mañanas con Propósito, entregar una gotica de agua, ¿no? Una gotica de agua a este proceso de una humanidad tan sedienta de una información diferente, una información que lo lleve o la lleve hacia unos resultados diferentes. A la postre, lo que estamos buscando, la mayoría de los seres humanos, es resultados diferentes. Estamos buscando una manera diferente de ver las cosas, de vivir las cosas. La mayoría de los seres humanos que estamos en un proceso de transformación, o todos los seres humanos que estamos en un proceso de transformación, realmente estamos anhelando esto. Estamos anhelando tener resultados diferentes. Un ser humano que ya siente que tiene todo perfecto en su vida, que siente que está haciendo lo que debe hacer, pues es un ser humano que no busca una información diferente. Este tipo de escuelas como la Tribu Solar y en general todas las escuelas de sabiduría son puntos de recepción, son puntos donde se reciben seres que realmente están viviendo procesos donde no tienen respuestas dentro del paradigma común, dentro del paradigma, digamos, tradicional. Las escuelas de sabiduría son escuelas de personas desadaptadas. Las escuelas de sabiduría las escuelas de espiritualidad son escuelas donde van seres humanos que no saben, no pueden, no quieren adaptarse a la información tradicional, al sistema tradicional. Las ovejas negras, las famosas ovejas negras, son los principales estudiantes de las escuelas de sabiduría. Y las ovejas negras son las ovejas, entre comillas, que han reconocido que tienen una oscuridad, Esa es la famosa oveja negra realmente. La oveja negra es alguien que se ha visto, al menos en un instante, a sí mismo y ha identificado, al menos en un principio, la cantidad de oscuridad que hay en su interior. Y oscuridad no nos referimos la maldad, ¿sí? O lo malévolo que es, o que reconoce que es esa famosa oveja negra, ¿no? La oscuridad es la información oculta. Una oveja negra es un ser humano que reconoce que no sabe realmente cómo funciona la vida y se dedica a buscar una forma de vivir la vida de una manera diferente. Por eso a la famosa oveja negra se le llama así porque hace cosas diferentes al resto del rebaño, ¿sí? Porque la mayoría de las ovejas son blancas. Si vamos a ver un rebaño tradicional de ovejas, la oveja negra es la que destaca por ser diferente.
pero no por ser diferente físicamente. Claro, ahí ya estamos hablando es más bien de la metáfora, por así decirlo, de la oveja negra. Pero realmente se destaca por ser diferente en cuanto a su forma de pensar, en cuanto a su forma de actuar, en cuanto a su forma de hablar, de vivir la vida. La oveja negra es aquel ser humano que ha identificado o que ha observado que realmente no comprende mucho de lo que piensa o nada de lo que piensa. No comprende porque actúa como actúa o porque siente como siente. O sea, es un ser humano que puede observar que realmente lo que más hay en su interior es oscuridad. Por eso se llama la oveja negra, ¿sí? Muchas veces esta palabra, este concepto, se ha manejado de una manera muy negativa, ¿sí? De alguna manera, no sé, respondiendo a la información que tenemos en la mente. ¿Qué significa para nosotros esa palabra o esa frase de la oveja negra? Pero realmente es eso. Es un ser humano que está buscando hacerlo de una manera diferente. Por lo tanto, destaca y resalta en su familia, resalta y destaca en la comunidad. Una comunidad libreteada, entre comillas, o un colectivo que funciona bajo un libreto común, bajo una estructura mental común, bajo una estructura paradigmática común. Recordemos que así es como se gestan y se desarrollan las culturas y se desarrollan las sociedades. La cultura es aquello que se cultiva, la información, el hábito, la creencia que se cultiva o el cúmulo, grupo de creencias que se va cultivando en un colectivo es lo que va dando forma a la cultura, es lo que va dando forma a la sociedad. Toda esa información que se alimenta, que se abona, que se cuida, que se transfiere de una generación a otra, es lo que va dando forma a eso que llamamos nosotros la cultura o la sociedad. Y la cultura de la sociedad está marcada por una serie de parámetros en cuanto a la forma de comportarse, parámetros en cuanto a la forma de pensar, en cuanto a la forma de sentir. Hoy en día, estos parámetros se basan en información para la mayoría de los seres humanos implantada. Hoy en día vivimos en una sociedad que no sabe aprender, no sabemos aprender como sociedad. Esto lo hemos hablado muchísimas veces, ni como individuo ni como sociedad. No sabemos desarrollar un laboratorio psicológico. No comprendemos el propósito de la experiencia humana, no comprendemos que el propósito de la experiencia humana es el aprendizaje de la experiencia misma. Reconocer que vinimos a este planeta a aprender de nuestra interacción con este planeta y con todo lo que hay alrededor de este planeta, en su interior. Cuando la cultura o la sociedad no tiene unos parámetros creados desde el proceso del aprendizaje, entra en una dinámica muy complicada, porque sus parámetros, a través de los cuales cultiva su propia información, cultiva sus propios paradigmas, cultiva su propia estructura social y de ahí todas las demás estructuras, económica, religiosa, de salud, ¿sí? Educativa, todas las demás estructuras van a emerger de una información que no ha sido fruto del proceso de aprendizaje, que no ha sido fruto de un proceso de laboratorio, de el famoso ensayo, error, aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que hemos desarrollado una cultura o unas culturas en la mayoría de los casos y unas sociedades basadas en una información que no tienen una raíz profunda en la mente humana, porque simplemente es una información que se ha implantado en la mente del ser humano. Entonces siempre va a quedar ese y que sí, ese en inglés el famoso what if, ¿sí?
¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría si esto aquello? Por eso es que hoy en día vemos el resultado de ese proceso de desarrollar una sociedad o sociedades y culturas que no están basadas en un proceso de aprendizaje individual, sino que están basadas en una cantidad de información que tienen unos que tienen unas conveniencias y unos intereses detrás. Hay que tener muy claro cuál es el propósito y cuál es el interés de lo que sea que nosotros vivimos en el día a día, de la información que tenemos en nuestra mente, de la información a través de la cual se mueve nuestra cultura y nuestra sociedad. ¿Cuáles son los intereses detrás? Y esos intereses están acorde a lo que yo siento es y debe ser el propósito de la humanidad, o al menos de mi propósito. Ahí es cuando empieza a despertar esa oveja negra, cuando se empieza a dar cuenta que la información que tiene como base, que la información que tiene como materia prima de su vida, de su forma de actuar, de pensar, de hablar, de sentir, es una información que lo está llevando a tener o a cumplir una serie de propósitos que no están acorde a su sentir profundo, a su forma, digamos, a lo que ese ser humano siente como resultados en su vida. Cuando nosotros empezamos a tener resultados en nuestra vida, a tener resultados en la parte de la salud física, a tener resultados en la parte de las relaciones, a tener resultados en la parte económica, cuando empezamos a ver que esos resultados se empiezan a volver recurrentes. ¿Por qué? Porque un resultado se vuelve recurrente cuando la acción se vuelve recurrente. Entonces claro, si usted empieza a repetir una acción, usted va a tener un resultado muy similar, un resultado recurrente, y usted va a empezar a mirar, venga, este resultado sí está acorde con la forma en que yo siento vivir la vida, porque es que ahí es donde radica todo el ejercicio, ahí es donde radica toda la dinámica del proceso de transformación del ser humano. El proceso de transformación del ser humano solo se da cuando el ser humano quiere transformar algo en su vida. Y el ser humano que quiere transformar algo es aquel que puede identificar eso que quiere transformar, ¿sí? Que puede observarse a sí mismo y reconocer que aquello que está viviendo de pronto no es lo que anhela en su vida. Resulta que mira su economía y se da cuenta que no quiere seguir teniendo esa misma economía. Mira sus relaciones y se da cuenta que ya no quiere tener más relaciones así. Entonces empieza ese ser humano a preguntarse por qué tiene esos resultados. ¿Por qué tiene esos resultados en su vida? Y lo primero que le va a llegar son las respuestas entregadas por la misma información que se ha cultivado en esa sociedad. Esas son las primeras respuestas que le va a llegar. Pero esas son las respuestas que siempre han llegado cuando ese ser humano se ha preguntado eso. Se ha preguntado por qué tengo estos resultados. ¿Por qué sigo viviendo lo que sigo viviendo? ¿Sí? Sí o sí, el impulso de transformación de un ser humano pasa por la autoobservación, así sea en lo más mínimo. O sea, pasa por yo mirar mi vida y decir, venga, esto me gusta o esto no me gusta. Al menos por ahí pasa ese primer filtro hacia un proceso profundo de transformación. Ahí es donde juegan ese papel, ese rol tan interesante, los distractores, el entretenimiento. Por eso hoy en día el entretenimiento es una de las industrias más poderosas que existen.
más influyentes que existen, porque es el mecanismo a través del cual se distrae el ser humano de su proceso de autoobservación. Ni siquiera hablemos del proceso de transformación. No, el entretenimiento en un principio está enfocado en distraer al ser humano siquiera de observarse a sí mismo. Siquiera de observarse a sí mismo. Ni siquiera está enfocado en distraer al ser humano de que elabore en su propio proceso. También, ¿sí? También funciona así. Pero el primer paso, ese primer filtro en el que se enfoca realmente el entretenimiento, es en que el ser humano no se observe a sí mismo. Que no tenga el tiempo o que no tenga ni siquiera, o sea, que ni siquiera se le pase por la mente la posibilidad de observarse a sí mismo, de hacer un ejercicio de autoevaluación, de replantear aquello que ya ha ido planteando o plantando a lo largo de su vida. Porque en el momento que el ser humano se observa y se incomoda a través de lo que se observa, a través de lo que observa, empieza a buscar respuestas. Empieza a buscar respuestas. Y las respuestas le pueden llegar de múltiples formas. La respuesta le puede llegar directamente desde la sociedad, desde la cultura, a través de la misma información que ya tiene ese ser humano, ¿sí? Entonces, ese primer paso muchas veces amerita una repetición de ese primer paso, ¿sí? Entonces, la primera vez que usted se pregunta, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy teniendo estos resultados? ¿Sí? Y usted empieza a investigar o empieza a mirar qué respuestas hay, y las primeras respuestas que usted va a encontrar hacen parte del mismo paradigma que lo llevó a estar en estos resultados. Entonces, al principio esas respuestas sí le van a dar una respuesta y usted las va a aceptar. Entonces, la respuesta, por ejemplo, es que los demás tienen la culpa. La respuesta es que, pobrecito, a ti no te ayudaron. La respuesta es que tú en tu infancia te hicieron esto, te hicieron aquello. Perfecto. Ahí hay una primera respuesta. Pero es una primera respuesta que está basada en la misma información a través de la cual yo tuve esos resultados, que estoy buscando una respuesta diferente. Eso rápidamente uno se va a dar cuenta de eso, si uno sigue en el proceso de autoobservación, porque se va a empezar a dar cuenta que usted aplica la respuesta que le dieron, o sea, continúa su proceso en orden con esa respuesta, y resulta que usted sigue teniendo resultados recurrentes, o sigue teniendo resultados incluso hasta más complicados, ¿sí? Y entonces usted vuelve y se pregunta, venga, ¿por qué esto se da así? O sea, ¿por qué estoy teniendo estos resultados así? Y en algún momento dentro de la dinámica, a través de preguntarse y preguntarse tanto, porque recuerden que el que busca encuentra, ¿sí? Porque es una frase célebre, el que busca encuentra, o sea, un ser humano que sigue indagando y sigue preguntando, en algún momento va a llegar a una respuesta que lo lleve hacia un proceso diferente, ¿sí? Si usted pregunta y pregunta y pregunta y pregunta y usted obtiene una respuesta y usted pone en práctica esa respuesta y le da un resultado diferente o el mismo resultado, y usted vuelve y pregunta y vuelve y pregunta y vuelve e indaga, va a llegar un punto en que ese estado mental, esa frecuencia a nivel psicológico que genera la pregunta, ¿sí? Porque una pregunta genuina genera un espacio dentro del campo cuántico que debe ser llenado, por ley de equilibrio debe ser llenado, tengan en cuenta esto. Cuando se hace una pregunta se abre un portal, se abre un espacio que, repito, por ley
de equilibrio debe ser llenado, porque si no queda un desequilibrio, queda una pregunta sin respuesta. Entonces, por ley debe ser llenada esa pregunta. Ahora, depende de la frecuencia con la que yo hago la pregunta, será la frecuencia con la que se dé la respuesta. Y esa pregunta se va afinando a medida que nosotros vamos obteniendo respuestas, vamos pasando esas respuestas a través de nuestro laboratorio y vamos afinando la pregunta. ¿Sí? Vamos afinando la pregunta. Entonces resulta que si la primera pregunta es ¿yo por qué estoy teniendo estos resultados? Y resulta que le llega como respuesta, no sé, le llega a su marido, ¿cierto? Entonces usted dice, es que es culpa de mi marido, ¿sí? Entonces esa fue la primera respuesta. Entonces usted entró con esa dinámica al ejercicio, a echarle la culpa a su marido, pero resulta que usted empezó a tener unos resultados que tampoco están acordes a eso. De hecho, empezaron a generar más caos, porque usted le empezó a echar la culpa a su marido, y su marido empezó a decir, venga, ¿y cómo así? Pero es que usted esto, pero es que usted aquello, y resulta que volvió a la misma dinámica. Entonces usted vuelve y reafina, reformula su pregunta, venga, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué estoy viviendo esto si mi marido sigue siendo el mismo de siempre? Por ejemplo. O porque estoy viviendo esto, o qué tengo que ver yo con lo que estoy viviendo. ¿Qué debo hacer yo diferente? De pronto empieza a surgir esa pregunta. Porque resulta que su marido, después de tanto echarle la culpa, le dijo, venga, ¿y usted por qué no se observa y mira a ver qué es lo que usted tiene que hacer? Entonces, listo. A partir de esa anterior respuesta, usted desarrolló un proceso que lo llevó a un resultado diferente. Y ahí se reformula la pregunta. Y a medida que vamos afinando la pregunta, se va afinando la respuesta. Hasta que empieza a llegar unas respuestas que cuando yo las llevo a la práctica, empiezan a dar unos resultados totalmente diferentes, ¿sí? Entonces resulta que usted toda la vida fue la víctima, toda la vida fue el salvador, toda la vida fue el culpable. Y usted tenía resultados y usted se hacía preguntas y le llegaban respuestas. Y esas respuestas usted las aplicaba, las implementaba en su vida, pero seguían dándole unos resultados, llamémoslos insatisfactorios. Yo siento que todos los que estamos acá hemos vivido tras ese proceso de alguna forma. Digamos, abordar una situación, abordar una dinámica, abordar un hábito de comportamiento una y otra vez y seguir dándonos cuenta que el resultado sigue siendo muy negativo, ¿sí? Hasta que empezamos a recibir respuestas, porque usted sigue indagando. Y esto es fundamental dentro del proceso de transformación. Tener la voluntad de seguir indagando en el proceso. Tener la voluntad de permitirme la posibilidad de que haya una respuesta diferente. Y eso es un ejercicio muy profundo de amor. Eso es un proceso muy profundo de amor hacia nuestro propio proceso y hacia la vida. Eso es amor a la vida, ¿sí? Un ser humano que viviendo su experiencia de vida siente que hay un desbalance, siente que no es por ahí y por amor a la vida sigue intentando y sigue explorando. Eso es amor a la vida, eso es amor hacia nosotros mismos. Porque hay muchas otras opciones, hay muchas otras posibilidades, ¿sí? Hay algunos seres humanos que dentro de su proceso eligen más bien acabar con el cuerpo. Aquí no estamos para condenar a nadie, estamos hablando de las posibilidades que tiene un ser humano así, ¿sí? Otra posibilidad es simplemente entregarse a la dinámica del entretenimiento y anestesiar la mente. Eso lo hacen mucho a través de las drogas, del alcohol, a través de los juegos, de las adicciones que llamamos. O sea, hay muchas posibilidades que tiene un ser humano cuando se encuentra con respuestas que no tienen sentido para su vida. Y nos encontramos con esas situaciones en el día a día todo el tiempo.
¿sí? Cuando usted hace una pregunta y la respuesta es, porque es que así es la vida, por ejemplo, porque es que así es como funciona nuestra sociedad, porque es que así es como funcionan las cosas. Muchas veces, cuando yo estaba comenzando este proceso de transformación de la vida, del despertar de una conciencia diferente, yo me encontré, cuando yo hacía preguntas así, yo me encontré con esas respuestas, ¿sí? Claro, porque uno comienza haciendo preguntas desde su ignorancia, uno comienza haciendo preguntas a su entorno inmediato. Sí, yo hice preguntas a mis profesores, yo hice preguntas a mis padres, y las respuestas que me encontraba muchas veces era porque es que así es la vida. O sea, literal la respuesta era esa, porque es que así es la vida, porque es que así es como funciona, ¿sí? Pero es que, ¿qué hacemos si vivimos vivimos en esta sociedad? Muchas veces me respondieron así. Es que, ¿qué vamos a hacer si vivimos en esta sociedad? Y claro, yo sé que esa es la respuesta común a muchas de las preguntas que podemos tener los seres humanos. Y muchos seres humanos se quedan con esa respuesta, ¿sí? Se quedan con esa respuesta. Es que así es la vida. Entonces, si así es la vida y resulta que así como es la vida, no me gusta, me parece un caos, entonces ahí llegamos a las siguientes opciones, ¿sí? Por eso nosotros decimos que los drogadictos, los suicidas, los depresivos, todos esos son seres humanos que están anhelando un sendero hacia el interior, están anhelando un sendero espiritual. De hecho, están en esa búsqueda, pero no saben por dónde es. Y las respuestas que les han dado han sido totalmente insatisfactorias dentro del anhelo y el impulso interno que tienen de encontrar una vida con un sentido diferente, ¿sí? Entonces, claro, si usted lo único que conoce es este entorno y lo único que recibe son las mismas respuestas que lo único que llevan es a una frustración absoluta, a un sinsentido de vida, pues lo único que queda es estas salidas, estos mecanismos, ¿sí? Porque a la postre eso es lo que un suicida lo que quiere es que su vida cambie. Un drogadicto lo que quiere es que su vida cambie, ¿sí? Eso es lo que quiere un ser humano que está viviendo una situación de estas. Quiere vivir una vida diferente. No quiere acabar con su vida. Quiere acabar con esta vida que está viviendo ahora. Quiere acabar con esta estructura, ¿sí?, que le han impuesto y lo han convencido desde la ignorancia también, ni siquiera desde la maldad, porque esos son nuestros mismos padres, nuestros mismos maestros, los mismos líderes de nuestras sociedades, lo hacen desde su propia ignorancia, al menos hasta cierto punto, pienso yo, ¿sí? Entonces, claro, se ha creado una estructura tal, una cárcel mental. Ahí es donde comprendemos la dinámica de la cárcel mental. La cárcel mental está hecha de barrotes llamados creencias. Está hecho de barrotes llamados hábitos sin sentido. Y sin sentido quiere decir que son hábitos de los cuales no conocemos su origen. No conocemos su origen. El hábito de actuar de una forma, el hábito de hablar de una forma, el hábito de pensar de una forma, ¿sí? Usted tiene el hábito de pensar de una forma específica frente a una situación específica. Eso es un hábito que se ha desarrollado a través de la repetición desde una información cultivada por una sociedad, ¿sí? Una información basada en simplemente el proceso educativo desde la infancia, pero el proceso educativo a través de la implantación de la información, no a través del aprendizaje. La revolución realmente del proceso de transformación de un ser humano es aprender a aprender. Esa es la verdadera revolución, que el ser humano aprenda a aprender. Y cuando el ser humano aprende a aprender,
puede volverse amo de su propia vida, amo de su propia información, ¿sí? Porque cada información que emerge a través de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones, de sus palabras, pasa por el escrutinio, pasa por el laboratorio a nivel psicológico. Y ahí es que nosotros empezamos a tener una información diferente. Empezamos a actuar de una forma diferente. Diferente al rebaño. Por eso lo llaman las ovejas. La oveja negra, ¿sí? ¿Por qué no hicieron una analogía diferente? ¿Sí? ¿Por qué no hicieron una analogía con un animal diferente? Bien interesante la dinámica de la oveja. Claro, porque la oveja funciona con la mentalidad de rebaño, que todas las ovejas siguen el rebaño, siguen el paradigma, siguen la estructura establecida. La oveja negra es la que cuestiona esa estructura establecida, ¿sí? Y no por maldad. De hecho, lo hace por rebeldía. Y la rebeldía significa revelar el día, o sea, revelar la luz. La rebeldía es ese acto, es un acto de amor hacia la vida misma, porque se trata de aprender a revelar la luz de aquello que está oscuro en nuestro interior. Y para esto es importantísimo la voluntad. La voluntad es fundamental, tribu, la voluntad es clave. El origen de la palabra voluntad es una palabra en latín, la palabra voluntas, que significa elección, voluntad, elegir, aceptar esta información como la información base a través de la cual yo voy a vivir mi vida. Eso es una elección. Y el ser humano debe aprender a reconocer si está eligiendo desde el ser que es, desde la esencia que es, o si está eligiendo el ego que tenemos. ¿Qué está eligiendo? ¿Qué está tomando las elecciones en nuestra vida? ¿Qué está tomando las elecciones en nuestra vida? ¿Somos nosotros los que estamos tomando las elecciones en nuestra vida? Si nosotros somos los que estamos tomando las elecciones en nuestra vida, toda experiencia nos debe llevar al caos. Fíjense en esto. Si soy yo como ser el que está tomando las elecciones en mi vida, cada elección me debe llevar al caos para encontrar un orden diferente. Ese es el proceso del aprendizaje. El proceso del aprendizaje es una constante transición entre el caos y un orden diferente. Entre el caos y un orden diferente. Porque así es como funciona la dinámica de la experiencia. Si las elecciones que yo tomo no resultan en un caos, quiere decir que no está la posibilidad de darse un nuevo orden. Quiere decir que se busca mantener el orden anterior. Y el orden anterior, en la mayoría de los casos, está establecido por la información oculta que tenemos en nuestra mente. Fíjense en eso, oculta que tenemos en nuestra mente. Observen esa dinámica, observen la elección que usted está tomando ahora, ¿a dónde lo está llevando? La elección que usted está tomando ahora lo está llevando a seguir manteniendo el mismo orden previo,
o lo está llevando a un caos del cual usted puede aprender. El aprendizaje se da en medio del caos. En medio del caos es donde se da el aprendizaje. En medio de la experiencia. La experiencia genera caos. Sí o sí la experiencia genera caos. Toda manifestación genera caos. Toda experiencia genera caos. Y ese caos nos sirve para poder aprender de nosotros en medio de ese caos y poderle dar un orden diferente a nuestra vida, ¿sí? A nuestra vida. Entonces fíjese que cuando usted quiera evitar el caos, usualmente eso es una elección del ego. Porque el ser no quiere evitar el caos, porque el ser sabe, o nosotros como seres, sabemos que el caos es el puente hacia un orden diferente. El caos es fundamental, por lo tanto el ser no busca evitar el caos. Tengan en cuenta esto, cuando usted quiere evitar el caos, quiere decir que el ego está involucrado, ahí está metido en sus elecciones, porque quiere permanecer en lo conocido, quiere permanecer en la zona cómoda. Y tengamos en cuenta que el ser que somos no pertenece a este mundo. Por eso el gran maestro Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Y mi reino se refiere al reino de la conciencia crística, de la conciencia divina que somos nosotros habitando en este cuerpo. Por lo tanto, nuestro reino no es este mundo. Este mundo es una plataforma maravillosa para experimentar y aprender. Pero todo lo que me ate a este mundo, todo aquello que busque anclarme a este mundo, viene de la dinámica del ego, que se creó en este mundo. Se creó en este mundo de formas. Entonces fíjense en eso, porque es que aquí estamos hablando de una dinámica mucho más profunda. Estamos hablando de una dinámica mucho más profunda que simplemente tener los resultados que yo quiero en la vida. Se trata de ir más allá. Se trata de ir más allá. ¿Sí? Y puede que usted, todos los resultados externos sean perfectos en su vida. ¿Sí? No sé, su realidad económica está fluyendo, su cuerpo físico está sano, sus relaciones están fluyendo, ¿sí? Sus relaciones están fluyendo. Pero aún así, todo eso se está moviendo dentro de la dinámica de esta experiencia humana, que es la que hay que trascender. O sea, eso también hay que trascenderlo. Entonces, si usted, por ejemplo, está teniendo una relación muy armoniosa con su compañera o con su compañero, ¿cómo se puede trascender esa relación? O sea, ¿cómo la puedo llevar a otro nivel? ¿Cómo la puedo llevar a otro nivel? Y para llevarla a otro nivel, debo empezar a incomodarme. O sea, debo empezar a ponerle un propósito diferente al que ya tengo establecido, en el que ya estoy cómodo, en el que ya estoy teniendo los resultados que estoy teniendo. Pero no desde una insatisfacción, no desde querer siempre estar mejor, digámoslo así, sino desde el impulso mismo de seguir aprendiendo de nosotros mismos. Seguir aprendiendo de nosotros mismos. ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir aprendiendo de mí a través de esta situación que está fluyendo? Entonces, por ejemplo, si la economía está fluyendo, ¿qué debo aprender de mí en medio de esta economía que fluye? ¿Sí? Entonces me empiezo a observar, porque claro, cuando las cosas son positivas a los ojos de mi ego, la información precisamente a nivel inconsciente no se ve tan claramente. O sea, en otras palabras, es mucho más fácil ver lo que usted debe transformar en su vida cuando usted está viendo algo que no le gusta.
Pero cuando usted está viviendo algo que sí le gusta, que usted está disfrutando, no es tan fácil ver aquello que se debe aprender y se debe transformar. Y todo se debe aprender y todo debe transformarse, porque si no, no seguiríamos en este cuerpo humano. Ustedes saben que para nosotros es muy claro. Para nosotros el propósito del ser humano en este planeta no es simplemente tener resultados positivos. No, el propósito del ser humano sobre la tierra para nosotros no es simplemente venir, tener una buena economía, dejar un dinero, dejar un legado, ser una buena persona, ser amable y listo. Eso hace parte de la dinámica. Sin duda hace parte del proceso. Pero para nosotros el propósito del ser humano pasa por trascender la experiencia humana, conquistar la mente divina. Literal, para nosotros ese es el propósito del ser humano. La propuesta aquí desde la tribu solar y la propuesta desde las escuelas de sabiduría profunda es empezar a utilizar esta escuela llamada experiencia humana con un propósito mucho más allá de la misma experiencia humana. Y eso hace parte de la voluntad. Hay seres humanos que no les interesa. Yo la vez pasada hablaba con un ser humano maravilloso. Y ella me decía, mira, en este momento a mí lo que me interesa es mi contrato que tengo aquí, es el proyecto que estoy sacando acá afuera, es levantar la empresa, es crear otro local de mi empresa. Está perfecto. Y no quiere decir que no se pueda hacer todo esto a medida que vamos avanzando dentro de nuestra dinámica, dentro de nuestro proceso de evolución y trascendencia. Pero cada ser humano vive su propósito de vida como le corresponde a ese ser humano. ¿Sí? Y yo decía, claro, es que es perfecto. El propósito de ella, de ese ser humano, es ese y está perfecto. ¿Sí? Para nosotros, el propósito va más allá. ¿Sí? Que también involucra toda esta dinámica. Perfecto. Entonces que si usted maneja una compañía o un proyecto, una empresa, entonces usted no puede trascender. No, claro que sí puede, pero va a tener que trascender también eso. Va a tener que trascender también eso, porque es que usted cuando se muera, usted no se va a poder llevar la empresa. Usted no se va a poder llevar la marca de ropa que usted montó. Usted no se va a poder llevar el proyecto que usted creó en otro país. Usted no se va a llevar eso. Entonces venga, entonces listo, en el momento que yo me vaya, que yo me muera, ¿cuál fue mi propósito? Que está sirviendo a este momento. Es que el propósito de la vida debe servir de la mano el propósito de la muerte. Fíjense en eso que estamos diciendo. Porque la vida y la muerte son uno. Son dos caras de la misma moneda, son dos caras de la misma unidad. Entonces, si su propósito en la vida no sirve a su propósito en la muerte, entonces hay que mirar. Porque solo nos estamos quedando en una polaridad. Y así es como funcionan las dinámicas del ego. Y el ego no es malo. Aquí no estamos diciendo que es que el ego es terrible, no. Pero el ego no somos nosotros. El ego es un constructo de energía e información, ¿sí? Artificial, creado por nuestra propia experiencia no aprendida. ¿Sí? O sea, el ego es una construcción humana, o bueno, dentro de la experiencia humana. Entonces, fijémonos en esto que estamos hablando. ¿En qué momentos que usted está teniendo unos grandes resultados en su vida, de pronto usted deja de autoobservarse, de pronto deja de cuestionarse, deja de indagar? Muchas veces pasa eso, porque empezamos a tener los resultados que queríamos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros decimos, hay muchos seres humanos que llegan a este tipo de información, a este tipo de escuelas, buscando simplemente tener un resultado en su vida externo. Y está perfecto. De hecho, la mayoría llegamos a este tipo de información así, por eso. Con un propósito muy superficial. ¿Sí?
Venga, yo quiero vender la casa que no he podido vender, yo quiero conseguir marido, yo quiero conseguir esposa, yo quiero salir de esta dificultad económica. Perfecto. Y está perfecto. ¿Sí? Está perfecto. Más este tipo de información, la revolución de la conciencia, tiene el potencial para acompañar al ser humano a su verdadero propósito, que es la trascendencia. ¿Sí? Como también tiene el potencial para acompañar al ser humano a que manifieste el carro que quiere, el apartamento que busca, el trabajo que anhela, que no pasa nada, está perfecto. Más la invitación es, venga, aprovechemos lo que tenemos. ¿Sí? Aprovechemos lo que tenemos desde la voluntad que tenemos, porque tenemos la voluntad de hacerlo diferente. La voluntad es esencial. Yo elijo hacerlo diferente. Yo elijo no seguir siendo más víctima de mis propias creencias. Yo elijo que no voy a ser víctima de la realidad de mi cuerpo, por ejemplo. De la realidad de mi cuerpo. Elijo no ser víctima de eso. Más bien elijo investigar y mirar por qué razón y para qué en este planeta, en este universo, se plasma un alma a través de un cuerpo sin una pierna, por ejemplo. ¿Por qué en la inmensidad de posibilidades, en la eterna perfección que es la naturaleza, solamente hay que ver cómo funciona? Yo llego en un cuerpo con esta situación física, por ejemplo. ¿O por qué dentro de la inmensidad de posibilidades llego yo a esta familia con un padre abusador o con un padre que no estuvo presente, con una madre X o Y? O sea, soy yo el que elige dejar de ser víctima de la suerte, de la mala o la buena. Es una elección. Es una elección. Porque yo le pregunto, ¿usted ya investigó? ¿O usted simplemente se quedó con la respuesta que le dio la sociedad? Ay, pobrecito, es que uno no elige sus papás. Es que uno no elige su familia. ¿Sí? Usted le tocó llegar a esta familia. Ahora, ¿cómo así que le tocó llegar? ¿Qué carajos es usted? ¿Qué es uno? ¿Qué soy yo? ¿En qué momento así dentro del cuerpo soy yo y antes dejé de ser yo? ¿Qué soy yo? Y todo este tipo de preguntas emergen de la voluntad de hacerlo diferente. La voluntad es esencial. ¿Usted tiene la voluntad de hacerlo diferente? ¿Usted tiene la voluntad de aprender? ¿De pasar por encima de su ego o no tiene la voluntad? Porque el que no tiene la voluntad se justifica con la imposibilidad. Entonces el que no tiene la voluntad de hacerlo diferente cree que es imposible hacerlo diferente. Fíjense en eso. Y así es como se han hecho los grandes desarrollos tecnológicos y científicos en esta humanidad, con seres humanos que tuvieron la voluntad de hacer lo que los demás creían que era imposible. Tuvieron la voluntad, aquí no estamos diciendo pudieron hacer lo que para los demás era imposible. No, porque si algo es imposible para cualquiera. Pero resulta que ese ser humano tuvo la voluntad de hacerlo. Y esa voluntad lo llevó a donde tenía que ir. A indagar, a preguntar, a cuestionar. Hasta llegar a una respuesta que lo lleve a otro nivel de vida. Así no la comprenda.
Así como cuando nosotros llegamos y decimos, venga, es que lo que usted está viviendo, usted lo está viviendo porque usted mismo ha diseñado esa experiencia. Porque le corresponde a usted aprender. Y es parte de su propia voluntad cuando usted siente, venga, sí, yo siento que es así, no sé cómo funciona, pero no me diga, no me pregunte por qué. Pero yo siento que es así, yo siento venga, que yo puedo hacerlo diferente, que yo tengo la responsabilidad de mi vida. Eso es un acto de pura voluntad, ¿sí? Y también eso hace parte del proceso que cada ser humano está viviendo, ¿sí? Porque también la voluntad, o digamos, de quién es esa elección, pues pasa por cuánto ha laborado ese ser humano en la disolución de su propio ego, o en alimentar a su propio ego, ¿sí? Fijémonos en eso. Eso hace parte del proceso de cada ser humano. Miren, hay experiencias que definitivamente hay que vivirlas. O sea, hay que vivirlas. Y si ese ser humano no la vive, no vive esa experiencia, así como la quiere vivir o como la debe, o piensa que la debe vivir, va a generar más desequilibrio en su propio proceso de vida. Así, la otra opción, uno, por ejemplo, como observador externo, sepa que es la opción más en orden, entre comillas, pero más en orden para mí. Es que ahí está la perfección dentro del proceso de experimentación de cada ser humano. Veíamos ese caso con un estudiante también. Bueno, este ser humano no es un estudiante de la escuela, pues es un conocido nuestro, muy allegado. Y esta persona nos decía, mira, es que, y nosotros estábamos conversando y nos preguntaba y nosotros le decíamos lo que sentíamos. Y nos decía, pero es que mira, yo siento que yo debo dar esta pelea. O sea, no, yo siento que esta es la pelea que yo debo dar, yo tengo que dar esta pelea. Y nosotros después observábamos y decíamos, sí, o sea, es perfecto. Esa persona debe dar esa pelea, o sea, debe adentrarse a ese conflicto para poder cumplir el acuerdo que tiene con aquellos que están dentro del mismo proceso. Porque ese ejercicio lo va a llevar a aprender realmente lo que debe aprender. ¿Sí? Porque nosotros le decíamos, venga, también lo puede hacer de una manera diferente. Pero esa manera diferente de hacerlo solo lo hace aquella persona que ya aprendió de la otra manera. Fíjense en eso. Y claro, ahí nosotros nos dimos cuenta, claro, es que nosotros ya hemos aprendido de una información similar dentro de la dinámica de entrar en conflicto en pro de terceros, ¿sí? Y hemos visto qué resultados da. Perfecto, entonces nosotros hemos aprendido y desde nuestro aprendizaje sabemos que no es por ahí. Pero resulta que la única manera en que esa persona se dé cuenta que no es por ahí es metiéndose por ahí, ¿sí? Porque si yo le digo que no es por ahí, que se meta por allá, la información y las experiencias no aprendidas de ese ser humano que lo han llevado a tener esas emociones van a estar sin respuesta, sin darle tránsito, y esa emoción va a quedarse ahí con el famoso what if, y entonces qué, y qué si hago, y qué hubiera pasado, y eso va a terminar en el mismo resultado más denso aún. Entonces ahí, por ejemplo, ahí nosotros comprendimos, claro, está perfecto, debe hacerlo. Ah, entonces tú sientes hacerlo, piensas que es lo que hay que hacer, hazlo. Ahora, hazlo para aprender. Eso sí hay que tenerlo clarísimo, ¿sí? Lo vas a hacer porque quieres un resultado, yo sé, porque todos hacemos cosas por los resultados.
Lo vas a hacer porque quieres un resultado, pero entonces ten muy claro el verdadero propósito de cada experiencia, más allá del resultado. Toda experiencia debe tener un propósito que vaya más allá del resultado. Sí o sí. Y ese propósito es el aprendizaje. Entonces usted hace algo con un resultado en mente, está perfecto, hágalo con un resultado en mente. No se da ese resultado, perfecto. Entonces algo que debe estar por encima del resultado es el aprendizaje. Entonces listo, usted va a dar la pelea porque usted quiere tener un resultado perfecto, pero entonces todo lo que haga siempre con la mirada atenta del aprendizaje. Y ahí usted va a poder avanzar a través de esa experiencia. Entonces, cuando uno comprende eso, uno se sale del Salvador, por ejemplo. Uno ya no le ve sentido al Salvador. No tiene, es más, uno empieza a darse cuenta del daño que le está haciendo uno a ese ser humano que uno quiere salvar. Y entonces uno rápidamente deja de hacerlo. Si uno está consciente, ¿no? Si uno está observando, uno deja de hacerlo porque también el Salvador, aunque busque reconocimiento, también en la mayoría de los casos, pues el Salvador también tiene una intención muy noble, digámoslo así. Detrás de esa búsqueda de reconocimiento hay una intención noble, ¿sí? Que es ayudar, acompañar, ¿sí? Porque al fin y al cabo el Salvador salva a través de la información que piensa que lo va a llevar a tener un resultado positivo, o sea, esa es su intención. Entonces, cuando uno empieza a observarse y empieza a identificar, a reconocer esta dinámica, pues uno rápidamente se sale del Salvador porque se da cuenta que realmente está generando más daño del que está acompañando a resolver. Pero uno tiene que estar muy centrado y reconocer la dinámica de la voluntad. ¿Sí? Reconocer que muchas veces la voluntad del ego es la que impera, pero tengamos en cuenta que si uno está desde el centro del aprendizaje, uno puede permitir que la voluntad del ego sea la que se imponga para aprender de ella. Ese es el famoso huesito al ego, ¿sí? O sea, si ustedes han escuchado muchas veces a Claudia, que Claudia dice, a mí me encanta permitirme la víctima, ¿sí? Y eso es voluntad del ego. Que se manifieste la víctima en un escenario, eso es una elección del ego. Pero es bien interesante, está, digamos, sujeta a la voluntad del ser, que es Claudia, de permitir el ego. Entonces miren que, claro, ya es un nivel más profundo. Ya es un nivel más profundo. Pero eso hace parte del arte de aprender a aprender. Al principio uno está observando el ego y mirando a ver cómo funciona y haciéndolo diferente y mirando cómo entonces ilumina ese ego, ¿cierto? Y para hacerlo diferente, de alguna manera uno está entrando como al choque. De alguna manera uno entra como a ese choque. Sí, porque se encontró con el ego, bueno, entonces venga cómo es la dinámica. Pero a medida que uno va aprendiendo y se va adentrando en el ejercicio, se va comprendiendo que no es choque, ¿sí? Pero porque uno ya también empieza a tener más dominio sobre la mente. O sea, al principio es muy caótico porque uno se da cuenta que el ego domina la mente por completo. Entonces hay como una reacción, ¿sí? De querer quitarse el ego de encima, como venga, espérate porque es que esta es mi casa, ¿sí? Al principio es ese choque, como que uno se da cuenta, pucha, yo no manejo mi vida, la maneja mi ego. Y al principio hay una repulsión, hay una resistencia. Pero a medida que uno va aprendiendo, va integrando, se va reconociendo que es ese ego, va reconociendo que uno mismo lo ha creado, lo ha gestado, lo ha diseñado, ¿sí? Que uno mismo lo alimenta y que uno mismo puede dejar de alimentarlo. Entonces ahí ya uno empieza a comprender cómo funciona y empieza uno a jugar con el ego.
¿sí? Y uno empieza a mirar, bueno, listo, entonces démosle salida aquí al ego. A ver, dejemos que se manifieste el ego y lo observamos. Pero porque usted ya sabe cómo funciona. Y usted, pum, dice algo desde el ego. Nosotros hacemos muchos ejercicios, Claudia y yo, ¿sí? Yo de pronto, varias veces yo lo hago, desde lo que voy a decir. Me encanta, me gusta mucho hacer ese ejercicio. Llega, por ejemplo, hay una situación y emana algo y yo digo, uy, ¿qué es esto? Algo para decir, que yo sé que es del ego. Y muchas veces lo digo, lo digo, lo suelto. Y veo a ver qué pasa, veo a ver qué mueve, ¿sí? Veo a ver qué se mueve en el entorno y en el interno, para aprender. Y en la siguiente ocasión, entonces, listo, ya vi cómo funciona, pues entonces observo más bien mi ego y no lo externalizo, ¿sí? No lo externalizo. Entre más yo voy dominando mi ego, se va aplacando la materialización del ego. O sea, la manifestación externa cada vez va mermando, ¿sí? Entonces lo que antes se manifestaba como una acción, ahora ya no es una acción, ahora ya al menos solo es una palabra, ¿sí? Entonces usted va afinando y ya empieza a dominar más el ego, a comprenderlo, a iluminarlo, entonces ya ni siquiera se manifiesta como una palabra, solo queda en un pensamiento, pero usted ya le da gestión, ¿sí? Ya después del pensamiento ni siquiera es un pensamiento, es una sensación física y usted simplemente la observa en el neutro, cómo surge y desaparece, y ahí se disuelve el ego. A través del proceso de comprensión, de observación y de ecuanimidad. Y ahí es como se disuelve. Y uno empieza a avanzar. Yo sé que esto les está pasando a todos los que están laborando sobre la dinámica de la disolución del ego, que ya cada vez se manifiesta de maneras menos burdas, menos densas, menos fuertes, menos reactivas y sin tanto esfuerzo. Antes usted era como sosteniendo un perro gigante amarrado, ¿sí? Mirando a ver cómo podía contener ese monstruo, esa bestia. Ya no es así de fuerte. Pero eso es una labor. Y la voluntad es esencial. ¿Realmente yo tengo la voluntad de transformar mi vida? ¿De asumir la responsabilidad de lo que estoy viviendo? Así no lo comprenda, así todavía no tenga las respuestas, pero tengo la voluntad genuina de reconocer lo que realmente soy, que yo no soy este cuerpo, esta mente, este ego, que simplemente estoy aquí experimentando en esta gran obra de teatro, en este gran juego, como muchos lo muestran y es real. De eso se trata. Qué rico, tribu, me encanta, como siempre, un placer, un honor acompañarnos. Recordemos que este espacio queda grabado en YouTube, también en Facebook por un mes, pero ya permanentemente queda en YouTube. Entonces, qué rico, nos amamos, gracias, 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 y que tengan un gran día.